Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy con un tema muy polémico, muy de actualidad, el consumo de carne roja y sus efectos en la salud humana. Para conversar sobre este tema hemos invitado a la doctora Albanelli Mesa Palacio, nutricionista de Unisalud, al doctor Juan Carlos Restrepo Arango, médico bioenergético de Unisalud, y al profesor Jairo Correa, cuyos temas de estudio e investigación ha sido la nutrición animal. Como ven, pues tenemos 3 invitados que nos pueden hablar con propiedad sobre el tema para aclarar muchas dudas, muchos mitos y hasta muchos demonios sobre lo que se dice del consumo humano. Como les decía, es un tema muy actual, muy polémico. Hace menos de un mes salió una noticia en El Tiempo de una publicación científica en la revista Annals of Internal Medicine, donde luego de un análisis con muchos casos, más de 2 millones de datos de pacientes, se concluyó que no había una relación directa entre enfermedades como el cáncer y la diabetes con el consumo de carne. Esto fue muy polémico, ya que la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard, que llevan más de un decenio procurando la reducción del consumo de esta carne por relacionarla con estas enfermedades, salió al paso a poner en duda este estudio. La editora de la revista, entrevistada por el New York Times, dice que se decidió publicar el estudio porque metodológicamente, científicamente y estadísticamente es una investigación bien llevada y bien realizada. Como ven, pues, hay investigaciones que no atribuyen dichos efectos y muchas otras investigaciones que sí, además de todo lo que se teje en el imaginario social sobre los efectos en la salud de este alimento. Para empezar, entonces, saludemos a nuestros invitados y que ellos saluden a nuestra audiencia. Doctora Albanelli. Buenas noches, como ya lo dijo el profesor, soy la nutricionista de Unisalud y muy agradecida pues por invitarme a participar en el programa. Buenas noches, yo soy Juan Carlos Restrepo, soy el médico bioenergético de Unisalud, también agradecido con el profesor León, con el profesor Jairo por la invitación, en lo que podamos informar con mucho gusto. Muy buenas noches también a todos los radioescuchas. También muy agradecido por esta invitación y por participar en un tema tan polémico. Las posiciones son netamente personales. Yo personalmente no estoy representando a ningún grupo de profesores del departamento, ni menos la facultad, sino que es un aporte netamente personal, es producto de una reflexión larga, profunda, de unas lecturas también muy extensas sobre estos temas que son de muchísima importancia, no solamente para nosotros como profesionales, sino también porque finalmente nosotros reflejamos eso en nuestros estudiantes y es importante
importante que ellos también adquieran esa capacidad de crítica frente a esta información. Muy bien, muchas gracias. Pues hay que darle los agradecimientos por sacar el tiempo de sus múltiples actividades. No ha sido fácil. Hay que decir pues que este programa estábamos tratando de hacerlo desde meses atrás y solamente pudimos coincidir hasta ahora. Entrando en materia, empecemos por precisar cuándo surge y por qué la preocupación social y médica por los efectos del consumo de la carne rojas en la salud humana. Doctora Albanelli. Bueno, muy importante tener en cuenta que desde el año 2014 más o menos, a raíz de estudios epidemiológicos que se venían manejando ya como por los riesgos de la carne en posibles riesgos cardiovasculares, y se creía que algunos efectos o algunos riesgos pequeños que habían sobre la aparición de cáncer o riesgos sobre el cáncer estaban relacionados con la carne roja. Entonces, esto fue tenido en cuenta como por el Centro de Investigación Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es un órgano independiente pero de la Organización Mundial de la Salud. Él lo que hace es revisar estudios que hay relacionados con el tema, y en el 2015 que se publicó prácticamente como la monografía donde se concluyó o se evidenció que las carnes procesadas, un consumo de 50 gramos día aumentaba el riesgo de cáncer colorectal hasta en un 18%. Pero esto fue interpretado también como que era la carne roja. Entonces desde ahí surgió una polémica grande de que no se podía comer carne porque generaba cáncer, pero fue como una mala interpretación. Ya la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues se manifestó aclarando pues como la situación de que realmente la evidencia no era suficiente para las carnes rojas y lo que recomendaba era una moderación en el consumo. A esto le podemos sumar también los estudios epidemiológicos que han relacionado la carne roja con enfermedad cardiovascular, más por el desenlace pues, de eventos o de mortalidad, pero estaría más relacionado con el consumo de la grasa de las carnes, pero en carnes con alto porcentaje de grasa y un consumo excesivo, que es lo que hay que tener en cuenta, no la moderación. La OMS incluso a raíz de todo esto recomendó hasta 500 gramos a la semana, era suficiente e inocuo pues prácticamente, que no habría como ese riesgo, y siempre haciendo la referencia a que era un consumo moderado, o sea, no se estaba diciendo no se consuma. Muy bien. El doctor Juan Carlos hace alguna referencia al respecto. Pues León, yo conozco también la asociación que existe a través pues, de la literatura sobre el cáncer colorectal en los países que son muy consumidores de carnes rojas, y hay una asociación directa en ese sentido. Pero yo creo que el interés médico y de la sociedad es desde siempre en aspectos nutricionales de la población. Los niños, la carne aporta aminoácidos esenciales de una manera más efectiva que las fuentes vegetales. Entonces hay que tener cuidado con eso, y yo creo que siempre ha existido esa preocupación de tener una nutrición adecuada para cada grupo poblacional. Hablaba en el programa de la semana anterior con el profesor Diego sobre el desbalance de las dietas. Él decía la importancia de mezclar el consumo de carne con alimentos vegetales, en el sentido de que la fibra va barriendo todo lo que va quedando en el colon. Evita estos depósitos prolongados en el colon, que es lo que puede originar el cáncer, ¿cierto? Entonces decía que esa es una buena combinación de este consumo de carne moderado con alimentos ricos en fibra para hacer esa limpieza, ¿no? Sí, es que no podemos estigmatizar un solo alimento y no nos podemos enfocar en un solo alimento. El cáncer, por ejemplo, es multicausal, o sea que hay que mirar otros aspectos y otras causas del cáncer, pero si lo fuéramos a mirar con relación a la dieta, o sea, no es decir solamente no coma carne o modere el consumo de carne, entonces, ¿cómo está el consumo de los otros alimentos? Si miramos fuentes vegetales, tenemos las leguminosas, pero ser vegetariano, por ejemplo, ahorita que hay todas estas corrientes vegetarianas, veganas, o sea, en
nuestra cultura occidental no es solamente dejar de consumir carne, o sea, vegetarianismo debe incluir leguminosas diarias, nueces, semillas, cereales integrales, frutas, verduras, para poder hacer una buena complementación. Entonces es muy difícil en nuestro medio realmente ser vegetariano y con mayor razón ser vegano. O sea, para nosotros la mayor fuente de proteína realmente termina siendo la carne. Yo puedo en la semana de pronto incluir leguminosa como alternativa y la misma guía alimentaria y la guía alimentaria nuestra incluye las leguminosas dentro de ese grupo. Entonces yo puedo comer un día carne, otro día pollo, otro día lentejas, otro día frijol, pero en esa dieta deben estar también los cereales íntegros, debo incluir las frutas, las verduras, que son fuentes de fibra y sabemos que la fibra es un protector importante realmente para ese tracto gastrointestinal. Profesor Héctor Jairo. Bueno, yo primero quisiera aclarar el término de carne roja. Carne roja es un término que realmente es una jerga muy popular, que con el tiempo aparentemente se fue introduciendo en la literatura científica, pero que todavía realmente termina siendo una jerga muy popular. Porque la carne roja fue introducida a comienzos del siglo pasado como un concepto, o sea, lo tomaron de la jerga popular para introducirlo en una normatividad americana para poder clasificar carnes y en todo el tema de comercio y de calidad, y con el tiempo se fue incorporando, pero realmente la carne roja como tal, si uno lee la literatura científica, no la tiene muy claramente establecida, pero la carne roja, si uno quiere asociarla con su color, tiene que ver mucho con el contenido de mioglobina, con el contenido de hierro, con la cantidad de grasa. En la medida que aumenta la grasa, pues se va volviendo más pálida, en fin. Y eso significa que, por lo tanto, el color de la carne va a variar dependiendo de muchas condiciones alimenticias de manejo y de especie de los animales. Sin embargo, la carne roja se ha asociado con ciertas especies. Entonces, cuando se habla de carne roja, se asocia con la carne de bovino, con la carne de caprinos, con cerdos, pero realmente el concepto como tal no es muy claro. O sea, ¿por qué esas carnes que se denominan roja están asociadas con un problema de salud? Realmente es ahí donde tendríamos que tener cierta claridad. Sin embargo, como se maneja el término de esa manera, pues digamos que la discusión se puede manejar así, pero es claro que el concepto no es un concepto técnico. No es un diríamos que científico. uno de los problemas sería ahí lo del hierro y lo de los nitratos. No, los nitratos sí están más asociados con el tema de las carnes procesadas. Incluso puedes decir nitratos que existen en los vegetales de manera natural, todos los vegetales tienen unos más que otros, y digamos que no es muy claro todavía, pues los doctores son mucho más sabidos de este asunto, pero ¿cuál es la relación entre el consumo de carnes rojas y el aumento de cáncer de colon, por ejemplo? Sí, la mayoría de los estudios son estudios epidemiológicos, son estudios de correlación, no son estudios de relación causa-efecto, no son estudios que vayan al fondo y expliquen los mecanismos bioquímicos o inmunológicos que dan respuesta a la aparición del cáncer. Y hay varias hipótesis, una de ellas, por ejemplo, la que asocia al nitrato, es la formación de nitrosaminas, que eso puede generar entonces unas reacciones a nivel del tracto posterior, y la última hipótesis, digamos la más reciente, es la presencia de unos ácidos siálicos que forman precisamente unas reacciones alérgicas, porque los humanos carecemos de un mecanismo metabólico que produce uno de esos ácidos siálicos, el NEU5-GC, que se desapareció aparentemente hace 2 millones de años. Entonces, como los bovinos, los caprinos, los porcinos poseen esa proteína dentro de los músculos, bueno, y no solamente entre los músculos, en todos los tejidos, hay tejidos que tienen mayor cantidad que otros, cuando se consumen, pues eso genera una reacción de inflamación, de respuesta inmune, que en el mediano y largo plazo puede generar finalmente en un cáncer. Entonces, todas son hipótesis que, digamos, no están muy claramente establecidas sobre la relación entre el consumo de este tipo de carnes y el cáncer. Sin embargo, digamos que el inicio, podemos decirlo así, de esa mala propaganda que hay sobre las carnes rojas en la salud humana data de los años 50, cuando aparecen unos trabajos en donde se asocia las grasas totales, el consumo de grasas totales, sobre la incidencia de muerte por enfermedades cardiovasculares. Y ahí hay un trabajo clásico que es el trabajo de Ansel Keys, que de hecho incluso le dan una portada en la revista Time, en donde él presenta unos datos donde hay una relación casi lineal en el consumo de carnes rojas y, bueno, finalmente de grasas totales frente al incremento en la incidencia de ese tipo de muertes cardiovasculares. Y eso, pues, lógicamente fue un boom. Y a partir de eso comienza a aparecer toda una serie de recomendaciones sobre la disminución del consumo, porque las grasas, pues las carnes de origen animal, las proteínas de origen animal tienen mucha grasa, entonces hay que disminuirla. Sin embargo, ya para terminar aquí mi intervención en este punto, 2 o 3 años más tarde, un par de investigadores israelíes demuestran que lo que hizo Ansel Keys fue manipular información. Es
escogió 6, 7 daticos de 7 países dentro de una nube de datos donde mostrar esa relación. Pero los datos reales lo que muestran es que hay una variación muy grande de información y digamos que es uno de los muchos antecedentes que hay de esa corrupción que hay en la información científica, que desafortunadamente también tiene que ver con la salud humana, ¿cierto? Entonces, y luego salió el tema del azúcar y ha salido otros trabajos con el tema de la grasa y que lamentablemente en el tema de la nutrición y la salud humana también nos ha mantenido en un pimponeo. Unos trabajos dicen que sí, otros trabajos dicen que no, que la grasa sí, que la carne no, y ahí es donde estamos. Y en estos momentos yo diría que no hay manera de establecer con claridad hasta qué punto, digamos, las carnes rojas con su grasa contenida pueden ser malo o un bien para la salud. Y el tema de las grasas trans también es un tema polémico, pero como dice la doctora, todo hay que consumirlo, digamos, en su debida proporción. Pero un asunto ahí, o sea, lo que son las grasas, pues hay que distinguir entre grasas, ¿no? Digamos que dentro de estas carnes rojas, es decir, con alto contenido de hemoglobina y de hierro, para hablarlo de manera más precisa, vamos a tener lo que llamamos las carnes magras, ¿cierto? Cuyo contenido de grasas es distinto a aquellas carnes que no son magras y que se asocian con mayores dificultades, causando mayores problemas. Entonces también hay que diferenciar entre estos tipos de grasas y el tipo de ganado. Sabemos que el ganado nuestro no es un ganado magro, mientras que estas carnes de otras latitudes o otras razas, mejor, porque también se pueden tener aquí, sí son carnes magras que tienen una menor dificultad para la salud, ¿o no es así? A ver, el tema de las grasas, como tú lo dices, León Darío, tiene muchas características. La grasa no es simplemente una fuente de energía. Realmente las grasas aportan nutrientes y aportan compuestos que tienen efectos muy específicos en el metabolismo y en la salud humana. Entonces las grasas se clasifican en, por ejemplo, grasas saturadas e insaturadas, grasas trans, grasas cis, bueno, monosaturadas o poliinsaturadas. ¿Qué pasa con las grasas trans? Que también los trabajos iniciales mostraron una relación nuevamente, correlación negativa entre grasas trans y salud humana. Sin embargo, dentro de las grasas trans también hay que decir que hay unas grasas que son positivas, que tienen efectos positivos. No todas las grasas trans son malas. Y una de las grasas trans, o ácidos grasos más bien, porque también hay que decirle que no son grasas sino ácidos grasos específicos, ese es el ácido linoleico conjugado, que es un ácido graso que se ha demostrado que tiene efectos positivos sobre la salud. Hay ácidos grasos trans que no tienen efecto ni positivo ni negativo, son neutros, y otros que efectivamente se ha demostrado que tienen efectos negativos, incluso con los saturados. Los saturados de cadena corta se ha demostrado que no tienen efectos negativos o incluso hasta positivos, mientras que los de cadena media, tipo 16, 18 carbonos, se han asociado con efectos negativos sobre la salud, pero nuevamente vuelvo y digo, son correlaciones. La mayoría de los trabajos son epidemiológicos y que muestran ese tipo de correlación negativa. Las correlaciones son válidas, ¿no? A ver, las correlaciones son válidas siempre y cuando hayan argumentos científicos y técnicos que expliquen ese tipo de relación, porque también sabemos que la correlación no es causa-efecto y hay correlaciones que no tienen ningún sentido y pueden ser muy altas. Entonces aquí una de las críticas fuertes, por ejemplo, al informe que se tiene de ese organismo que es dependiente de las Naciones de la OMS sobre el cáncer, es que el grueso de los trabajos en los que se basaron para reportar su trabajo sobre las carnes rojas son trabajos epidemiológicos. De los trabajos de investigación, creo que eran solamente 12, de eso la mayoría eran con ratas y solamente hay 2 que son con humanos, específicamente con humanos experimentales. Estoy hablando que el grueso de la información es epidemiológica, que muy poco es información experimental y que solamente 2 trabajos son con humanos y con un número muy bajo de repeticiones. Y de alguna manera por eso lleva al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ahora que tú hablabas de la Universidad de Harvard, a hacer una recomendación que va muy en contra de lo que recomienda la Universidad de Harvard. Mientras que Harvard exige disminuir el consumo de carnes rojas, lo que hizo el Departamento de Agricultura fue aumentar. Es decir, en las recomendaciones que dieron en el 2010 era 85 gramos, para el 2015 lo hicieron a 105 gramos. Siempre ha habido un enfrentamiento. De 500 gramos de la OMS, ¿no? Sí, ellos llegaron a decir, pero mire que en las recomendaciones, incluso en las guías, es como hasta 2 porciones al día, a la semana, y las porciones las recomiendan entre 120, 150, o sea que mire que más o menos. Para pasar a otro tema,
Cuando usted hablaba ahorita de los tipos de ácidos grasos y los clasificaba por número de carbonos que tenían, si uno fuera a hablar eso en términos de producto para que la gente nos entendiera, ¿dónde podría uno clasificar eso? Y estamos hablando específicamente de carnes con altos contenidos de hemoglobina y hierro. El ganado que predomina en Colombia es el ganado cebuino, ¿cierto? El ganado cebuino tiene muy poca carne intramuscular, sino que es grasa intramuscular, sino que es más bien una grasa periférica. Y como tú decías ahora, realmente el contenido de grasa es muy bajo comparado con los ganados que anteriormente además se criaban en otras zonas como en Estados Unidos, por ejemplo, porque con los años ha disminuido mucho y ahora tienen animales más magros. Eso es importante también decirlo. Entonces, las carnes provenientes de nuestros ganados tienen contenidos muy bajos de grasa. Los trabajos que se han hecho incluso aquí en la Universidad Nacional dan más o menos promedios de 2-3% de grasa, que es muy bajo, bastante bajo comparado con los datos que reporta el ICBF para la carne colombiana, que habla de datos de 20%, porque no lo sacaron de información colombiana sino americana, y ese es uno de los grandes errores que hay en esas recomendaciones del ICBF. Ustedes clasifican nuestras carnes con mediciones de otras carnes que no son producidas en el país. El ICBF saca sus informes más o menos, cada cierto tiempo, el último fue en el 2015. Sí, porque es que realmente ellos no están haciendo investigación, sino que también recolectan datos para sacar las tablas. Entonces se basan mucho también en las tablas de... Y ese es el gran pecado, porque como ellos basan la información en tablas americanas, mire que los datos sobre contenidos de grasa en los cortes de carne bovina que aparecen en el ICBF en el 2015, que es el último que está publicado, son unos datos de datos americanos, además del año 2000, y de un trabajo en Bogotá de 1989 y otro de 1990. Estamos hablando de hace por lo menos unos 15 años. Y en todo este tiempo en Colombia se han publicado muchos trabajos donde aparece información de composición de canales y de carnes bovinas de animales criados aquí en Colombia, que difieren ostensiblemente no solamente en el contenido, sino en su composición y en su composición de ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, temas importantes como el CLA, pero temas importantes también como omega 3 y omega 6, que son otros dos ácidos grasos supremamente importantes, fundamentales en el tema de salud, y cuya composición es muy diferente en los animales criados en el trópico a punta de pastos a los animales criados en condiciones de estabulación con altos contenidos de grano. Entonces, es información totalmente diferente. Díganos en términos sencillos, nuestra carne entonces producida en el trópico con base en pastos, en alimentación pues del ganado con pastos, traería menos dificultades, sería más saludable que esta otra carne que uno considera de mejor calidad por ser más magra, cuya alimentación se fundamenta en altos contenidos de concentrados. No, yo no podría decir que sea más saludable, es decir, que tenga menos grasa sí, pero de ahí a que sea más saludable... Pero ¿qué se infiere que tenga menos grasa? Porque los datos lo demuestran. No, pero ¿qué se infiere de eso? O sea, que tenga menos grasa. Es decir, de entrada sabemos que la composición de ácidos grasos es muy diferente, totalmente diferente cuando los animales se alimentan con granos que cuando se alimentan con pastos. Lo segundo, el contenido de grasa es mucho más bajo, estamos hablando de un contenido promedio de 20% en carnes magras clasificadas en Estados Unidos frente al 2-3% que tenemos aquí en Colombia. Ya la diferencia también es enorme, pero de ahí a hablar del tema de salud yo no me atrevería, porque realmente nosotros no tenemos trabajo sobre eso, y no tenemos trabajo que nos diga la composición y el contenido de ácidos grasos de una punta de anca colombiana, eso que tanto afecta a la salud de los colombianos. No tengo la menor idea y no creo que aquí se haya hecho un trabajo sobre eso. Entonces, en temas de salud sí no podríamos decir absolutamente nada. Bueno, una pregunta al doctor Juan Carlos. Su especialidad es la bioenergética. Desde ese punto de vista, ¿el consumo de este tipo de carne afecta a la salud? ¿No la afecta? Desde la perspectiva de su formación. Hemos hablado hasta ahora un poco desde la nutrición, el tipo de ácidos, etcétera, pero ya desde la bioenergética, ¿cómo es la visión sobre los efectos del consumo de este tipo de carne sobre la salud humana? El consumo de proteínas de origen animal es necesario para los seres humanos. No hay, como te decía, no hay una postura en contra. Es otro tipo de reflexión lo que hace, digamos, adquirir comportamientos alimentarios frente al origen de las proteínas. Una pregunta desde la ignorancia. Desde la ignorancia completa. Cuando uno habla de toda esta parte de la medicina bioenergética ya científicamente comprobada y aprobada y ya pues los médicos con un estatus reconocidos en la sociedad, uno asocia como una de las cosas fundamentales es que los flujos energéticos en el cuerpo humano puedan tener valga la redundancia, fluir de buena manera, es decir, las células con sus cargas alineadas, que no hay impedimento a ese flujo energético. Este tipo de consumo
consumo de carne afecta ese flujo energético o no lo afecta. Es más bien eso, como le digo, es de la completa ignorancia, porque es más o menos lo que uno conversa con la gente. Profe, no, la producción energética celular es mitocondrial. Es el ciclo de Krebs que todos conocemos, de donde se deriva pues el ATP. Hay otras concepciones proveedoras de energía que no son científicas. Digamos el prana y otras energías, la energía orgónica, que no tienen que ver con el ciclo de Krebs. Y son muy difíciles para mí explicarlas, porque realmente no hay una herramienta en el método científico para eso. Pero yo te diría que la fuente energética de la célula es el ciclo de Krebs, es mitocondrial. Y no se ve afectado por este consumo. No, antes los aminoácidos son esenciales para ese proceso. Yo creo que son otras cosas lo que puede deteriorar o interferir la producción energética celular de origen alimentario, los excesos, el funcionamiento del todo del organismo, la integridad de todos los sistemas, lo que tiene que ver con la calidad energética celular. Y como hablábamos ahora, en conexión con todo lo creado, con el suelo, con las aguas, la atmósfera, las emociones, el pensamiento. Esas cosas en su conjunto son los que determinan en última instancia la calidad energética celular. Ahora, la condición del espacio intercelular, que ya está determinado por una cantidad de cosas metabólicas, también sería pues una parte muy importante. Es mucho más complejo que decir que un alimento como la carne tiene un efecto negativo sobre el funcionamiento del cuerpo humano como tal. Yo creo que sí, profe. Es más, los niños deben de tener un aporte de proteínas de origen animal. Todos los niños de este país deberían de comer carne. Y deberían de comer bien, que la carne no fuera un elemento al alcance solamente de grupos económicos. Igualmente debería ser una responsabilidad de la sociedad garantizar en esas épocas de mayor requerimiento como la infancia, el embarazo, la adolescencia, el suministro de una alimentación de muy buena calidad, profe. Le voy a hacer una pregunta directa. ¿Usted es vegetariano? Sí, profe. Yo soy vegetariano, pero ¿cómo se dice ahora? Hay una palabra vegetariano facultativo. Muy bien. Ya. Pues si no es un fundamentalismo, obedece más que todo a un principio filosófico. Más que a un problema, que digamos, nutricional, que es que eso me va a crear, voy a envejecer más rápido o... Nada de eso. Sí, sí, y también lo he ido reforzando en lo que ha sido la alimentación ancestral. Los padres de nosotros, los indígenas de América y de todo el mundo, de acuerdo con las investigaciones de Weston Price, por ejemplo, que es una fundación muy chévere en ese sentido, constataron que todos fueron carnívoros. Pero no lo hacíamos como ahora, en donde esa cualidad se volvió como una industria. ¿Para qué? Para manejar los aspectos nutricionales desde un orden industrial. Yo creo que acá hay intereses económicos muy grandes, de la tenencia de los suelos. En fin, es una cosa muy profunda, profe, en mi manera de ver la situación. Pero puntualmente en su pregunta, se sabe que los niños necesitan proteínas y las poblaciones vulnerables necesitan comer proteína de origen animal. De buena calidad.
Sí. Le adiciono, pues es que nuestra población tiene como base importante, como fuente de proteína, las carnes. Hablábamos ahorita extra micrófono que de hecho esta es la época quizás de más consumo de carne por la humanidad, así esté concentrado pues en un reducido sector social, pero que antes conseguir carne era muy costoso para la especie humana, ¿no? La caza, todo lo que implicaba. Doctor Albanelli, en su ejercicio profesional, ¿usted ha encontrado problemas que puedan ser adjudicados al consumo de carne, en que usted recomiende, vas a tener que quitar de tu dieta el consumo de carne? ¿O qué se ha encontrado usted en su ejercicio profesional? En mi profesión me debo basar, porque soy de la corriente no alternativa, sino la corriente, la medicina tradicional, que nos basamos por evidencia científica. Entonces, en mi ejercicio yo me debo basar por las guías que están basadas en evidencia científica, y en mi caso específicamente, que estoy más con el programa de riesgo cardiovascular, pues naturalmente las guías de riesgo cardiovascular. Dentro de la recomendación, pues y que se basa en estudios que se han hecho sobre dietas, la que más se ha encontrado que tiene relación de beneficio ha sido la dieta mediterránea, que es una dieta donde se tiene menos carnes rojas, pero se incluyen otros componentes que pueden ser los que tienen el beneficio, porque ninguno ha sido tan concluyente tampoco. Entonces, la recomendación que se hace en esas guías es disminuir el consumo de carne roja, sobre todo por dislipidemias, por problemas de colesterol, a 2 veces a la semana, e incrementar el consumo de carnes blancas. Pero mire que es muy específico para una población que ya tiene un problema de salud. Para la población general es simplemente seguir la recomendación de lo que se nos hace siempre, es variedad dentro de cada grupo. Entonces, si yo tengo un grupo de carnes en el cual se incluyen también las leguminosas, porque para nuestra guía alimentaria están las leguminosas frijol, lenteja, entonces mire que cuando se me recomienda variar, entonces yo recomiendo incluya carne de res, cerdo. O sea, no eliminarla tampoco. No se elimina. ¿Cuándo diría uno que la elimine? Cuando el paciente le manifiesta una intolerancia, una alergia, que él dice, es que yo no me la voy a comer porque yo siento que cuando me la como me cae mal. Entonces, paciente, hay que darle otras alternativas, porque es que las hay también, pero en condiciones generales no hay necesidad de restringirla. Y como nutricionista yo tengo es que orientar frente a la escogencia de alimentos. Entonces, para prevenir enfermedad cardiovascular o riesgos cardiovasculares, prefiera las carnes magras. Entonces, enseñar cuáles son los cortes magros y enseñar en la preparación también, porque es que dentro de la preparación hay que sugerir más el horneado, el cocido, más que carne frita, porque somos de una cultura de la fritura también. Entonces, porque es una forma de incorporar más grasa a la carne. Además, pues por la formación también de aminas, de hidrocarburos, que durante la preparación también pues se pueden formar por el quemado, por la costra. Y enseñar que la variedad también está en incluir otros grupos de alimentos, o sea, dentro del día y dentro de la semana. ¿Cuáles serían esos cortes magros? Magros, pues ya ustedes son los que más conocen, pero realmente es el cañón, pues lo que sería el solomo, solomito, la tabla, porque no es por la clasificación que se hace de primera, segunda, tercera, porque realmente eso es más una clasificación por terneza. Y ustedes me aclararán. Y hay unas carnes que pueden ser de tercera, que la gente cree que es de pobres, pero realmente no, puede que sean más duras, y yo puedo utilizar métodos para ablandarla. Por ejemplo, si yo la marino y le doy un buen manejo y la preparo en forma adecuada, es una carne que me puede quedar más tierna, o la utilizo en preparaciones como albóndigas, hamburguesas, carne molida, que es una forma de consumirla más fácil. El profesor Héctor Jairo introducía un tema aquí que yo creo que es bastante polémico, y es la fiabilidad de los estudios científicos sobre todos estos asuntos. No sé si sería en los 70, donde se hizo una campaña muy agresiva contra la mantequilla y a favor de la margarina. Y después nos dimos cuenta que era todo lo contrario, que eran grupos con intereses económicos que querían afianzar unos productos en el mercado, y se vino todo el desprestigio contra la mantequilla. Hoy vemos que es muy saludable comer de manera prudente la mantequilla, ¿cierto? Y no la margarina. Entonces uno se pregunta en esto, sobre todo pues que tiene que ver con la salud humana, cuál es la ética de estas investigaciones, qué grupos de intereses están detrás de unos resultados o los otros. No sé cómo la ve el profesor Héctor Jairo, porque una editora de una revista tan prestigiosa, donde sale este estudio hace 15 días, que es Annals of Internal Medicine, y dice lo que dijo sobre el tipo de investigación,
que entra a cuestionar todo lo que se ha hecho anteriormente en investigaciones, que inclusive dice lo que usted mismo decía, profesor Héctor Jairo, que esas investigaciones no han sido lo suficientemente cuidadosas ni con un grupo de seres humanos tan amplios como esta última, pero inmediatamente replica la Organización Mundial de la Salud y replica Harvard también cuestionando esta investigación. Entonces la población que estamos ahí oyendo uno y otro lado, que vamos a los supermercados a comprar, quedamos como, oye, ¿y entonces a quién hacemos caso? Yo creo que no solamente son intereses económicos que se han demostrado, y en el año antepasado también salió un escándalo sobre la industria azucarera que había financiado unos trabajos publicados también en los años 60, en donde los trabajos decían que la grasa era la culpable de esos problemas, digamos que reafirmando lo que había dicho Anselm Keyes, y por eso vino, digamos, el declive del consumo no solamente de mantequilla, sino de carne de origen animal y de grasa de origen animal. Recuerden que en el pasado lo que uno utilizaba en la cocina era la grasa blanca del cerdo, ¿cierto? La manteca es lo que uno utilizaba, y eso desapareció de la cocina precisamente por esa razón. Es una disminución del consumo de carnes de origen animal y de sus grasas, y un aumento de los aceites. El aceite que mayor prestigio fue ganando fue el aceite de soya, pero con los años nos dimos cuenta que este es un aceite que es bastante desbalanceado, por ejemplo, en la relación omega 3 omega 6, niveles muy altos de omega 6 frente a omega 3. Hay aceites que son mucho peores en esa relación, y la relación de estos dos ácidos esenciales, además, bueno, es una familia, la familia omega 3 omega 6, son esenciales porque el organismo no tiene la capacidad de sintetizarlo, pero cumplen funciones específicas en el metabolismo. Pero lógicamente que cuando su desbalance es muy marcado, pues también tiene efectos bastante negativos. Entonces el aceite de soya generó un desbalance bastante marcado en la salud de los consumidores, principalmente los americanos, pero lógicamente también de aquellos que consumieron mucha margarina a partir de este tipo de aceite. En el mercado se consigue muchísima margarina, pero también todavía se consigue la mantequilla. Lo que sí se ha demostrado es que la mantequilla y en general la grasa de bovinos alimentados con pastos tropicales tiene una relación omega 3 omega 6 muy balanceada, que es más o menos la relación es 2:1, que es muy similar al del aceite de canola, que es uno de los aceites más completos en ese sentido. Y mientras más alto sea sobre el nivel del mar la producción, es decir, cuando hablamos de trópico alto, la relación es mucho mejor, porque además viene con unos niveles más altos de ácido linoleico conjugado, que son aportes muy importantes desde la grasa de origen animal bovino a la salud humana. Niveles muy equilibrados de omega 3, omega 6 y niveles muy adecuados de CLA. Las margarinas ganaron ese espacio porque, digamos, pues eran los aceites, eran la alternativa a las grasas animales, pero con un aceite no se puede tener una cantidad de preparaciones culinarias. Lo que hicieron fue el proceso de hidrogenación industrial, donde aparecieron las mantequillas, las margarinas, con grasas trans. Vuelvo y digo, yo no puedo ser muy partidario de los trabajos epidemiológicos, solamente los trabajos de investigación que muestran claramente esa asociación y la relación directa que hay con omega 3, omega 6 y con grasas trans. Y en este caso lo que ha demostrado es que las grasas trans de origen industrial sí tienen un mayor riesgo, pero depende de dónde esté ubicado ese ácido graso trans, porque como son ácidos grasos poliinsaturados, pueden estar en diferentes carbonos y es el mismo trans. Es decir, nosotros lo llamamos trans, una familia, pero depende del carbono donde esté ubicado. ¿Qué ha sucedido con la industria de margarinas? Que han mejorado el proceso, es más eficiente, y por lo tanto las concentraciones de trans están por debajo del límite permitido. No es que no tengan, y algunos dicen cero trans, tienen todavía, pero los niveles están por debajo de lo permitido, y la ley les permite declararlo como libre de trans. Voy a introducir aquí una ligera polémica. Efectivamente, el profesor Héctor Jairo ha cuestionado los estudios epidemiológicos. No sé ustedes como médicos qué opinan sobre ese cuestionamiento que hace sobre los estudios epidemiológicos, en este caso con relación a la carne y las posibles enfermedades que se originan, como el cáncer y la diabetes. Yo pensaría que es que realmente no hay suficiente evidencia científica, porque es que en la nutrición humana hay que considerar muchísimas variables, entonces no se le puede atribuir a un solo factor. O sea, ninguno de esos estudios ha sido totalmente concluyente, ni siquiera con las carnes procesadas. Mire que no se consideraron otros aspectos que sería importante considerar, que son factores individuales, por género, por edades, por procesamiento del mismo alimento, por las formas de prepararlos. Entonces faltarían controlar muchísimas variables para que sean realmente más confiables. Pero pues yo creo que existe una relación directa entre
la ocurrencia de un evento de salud y pues una población. En ese sentido, yo creo que la epidemiología sí tiene una validez pues real. Estoy de acuerdo con el profesor, es que no te determina exactamente cuál es el origen, pero la epidemiología es la base fundamental, diría yo, como de la planeación de las estrategias en salud pues que hemos manejado nosotros. Y todavía en ella nos fundamentamos para dirigir los planes de salud. Con relación pues a las carnes no hay suficiente evidencia todavía, o sea, falta mucho más investigación. Hay una primera conclusión que uno llega escuchando, y es que todas estas publicaciones, todas estas investigaciones, los parámetros de referencia en realidad no se hacen con los estudios nuestros en nuestras situaciones, con nuestras poblaciones humanas, ni con el ganado que se produce en el trópico. Escuchando, por ejemplo, todos estos problemas son investigados en dietas con ganados cuyo alimento principal no es el pasto, no es el forraje, sino granos, con seres humanos cuyas dietas, además de la carne, es muy diferente a la nuestra en el trópico. Uno diría, no muy conocedor, que aquí consumimos mucho más leguminosas que la que puede consumirse en Europa, sobre todo en un país donde la producción de frijol es muy importante, ¿cierto? Donde, por ejemplo, toda la zona cafetera, el alimento básico de los cosechadores de café, que llegan a más de 800.000 personas, es frijol y arroz. La sabana, que no es propiamente, pues, se consume mucho frijol. Entonces, hay una serie de parámetros nuestros que no son tenidos en cuenta en estas investigaciones, ni tanto en la dieta alimentaria de los seres humanos, como el tipo de carne que se produce aquí alimentado a punta de forrajes. ¿Eso sería una primera conclusión importante aquí o no? Yo pensaría que sí. Yo solamente quiero complementar un asunto sobre el tema de los estudios epidemiológicos. Para mí los estudios epidemiológicos son la base, como dice el doctor, para establecer posibles relaciones entre un cierto fenómeno y sus posibles causas. El asunto es que hasta tanto no se tenga claridad sobre cómo se da ese fenómeno, pues digamos que todavía sigue siendo especulativo. Mire, en el año 2009 sale un trabajo también epidemiológico sobre la relación entre el consumo de carne y mortalidad. Y ahí asocian incluso hasta muertes por suicidios, por accidentes de autos, y encontraron asociaciones positivas entre quienes consumían carnes rojas con mayor número de muertes por suicidios, por asesinatos, y los que consumían carne blanca, menor suicidio. Es decir, no hay ninguna relación. Claro, y está en el trabajo, es decir, ellos relacionan una cantidad de todo tipo de muertes con el consumo de carnes rojas o carnes blancas. Mire, es decir, sin ningún tipo de asociación. Y sin embargo aparece en un trabajo sobre donde tratan de explicar las fuentes de esas muertes con el consumo de carnes rojas y blancas. Eso no sería un estudio epidemiológico. Es epidemiológico. Mire que incluso se llama un estudio de prospectiva, porque es que en epidemiología también hay categorías de estudios. Hay estudios demasiado gruesos y hay estudios controlados, ¿cierto? Hay estudios de prospectiva y depende también del tipo de estudio epidemiológico el grado, digamos, de confiabilidad que él genere. Entonces estudian estudio de prospectiva en donde hay un grupo de personas que durante un cierto tiempo lo van siguiendo con un tipo de comportamiento, no solamente de dieta, sino también de hábitos, de que si fuma, no fuma, deporte, en fin, todo ese tipo de cosas. Y van muriendo y las van asociando. Esos son unos estudios que se supone que son mucho más confiables que los estudios que son así amplios, generales, ¿cierto? Entonces, en epidemiología también hay niveles, lógicamente hay categorías también de estudios, pero vuelvo a decir lo mismo, finalmente terminan siendo de relaciones entre la presencia de un fenómeno y sus posibles causas, sin que haya esa explicación o hayan estudiado toda la secuencia de situaciones que van llevando una cosa con la otra. Pero son supremamente valiosos y de hecho pues han habido muchos avances lógicamente en medicina, uno cómo va a desconocer eso, solo que también hay que pensar que son un punto de partida para comenzar a mirar con detalle qué es lo que está sucediendo ahí en esas relaciones de causa-efecto. Pero lo que sí es cierto es que el que no come, por ejemplo, en una población desnutrida, epidemiológicamente se sabe que los que no tienen una buena alimentación se desnutren. Y eso es evidente. Las particularidades tienen esa filigrana, pero sí es determinante, pues yo diría que contundente, muchas conclusiones, por ejemplo, la desnutrición proteico-calórica de una población es totalmente, digamos, epidemiológica. No hay necesidad de ponernos a ir más hondo si es alguna otra circunstancia, porque es evidente, ¿no es cierto?
Entonces es en ese sentido, profe. Ahora, hay situaciones en que, como en toda área, los métodos se emplean mal y se llegan a conclusiones que después crean muchas dudas, ¿no? Claro, con estadística se puede hacer cualquier cosa. Miren lo que yo les decía de Ansel Keys con ese primer trabajo. Él manipuló la estadística para... Pero ahí hubo mala intención, que es distinto. Pero es lo mismo, es decir, si yo tengo una buena cantidad de datos, pero no los sé interpretar adecuadamente, también puedo llegar a una mala conclusión. Y el peligro que hay para la comunidad. Correcto. Es que cuando la comunidad interpreta algo, produce cáncer, pero no se está diciendo la realidad o el cómo fue elaborado, cuál es la recomendación, entonces ahí es donde viene como el pánico. Entonces no se trata como de satanizar un alimento en especial, sino dar una recomendación para la población. O sea, que la gente no tenga como esa duda, esa inquietud, lo como, no lo como, sino que tenga una recomendación frente a lo que la investigación nos va arrojando. Pero aquí sale una pregunta. ¿Cómo se llega a ser contundente entre la relación del consumo de tabaco y el cáncer? Estudios experimentales, es decir, hay muchos estudios epidemiológicos, lógicamente, muchísimos. Pero además los estudios experimentales que demuestran la generación de esta cantidad de productos químicos durante la quema de ese material. Lo que decía ahora la doctora, por ejemplo, cuando la carne se asa demasiado y se quema, también produce una cantidad de hidrocarburos que son cancerígenos, demostrados honestamente cancerígenos. Es decir, porque ya hay una evidencia científica. En parte eso fue lo que generó también necesidad de empezar a hacer estudios con relación a la carne. Bueno, la primera conclusión que dijimos es que hay muy poca, o no sé si decir casi ninguna, investigación para nuestras condiciones del trópico en Colombia. No la hay. De que yo conozca, donde se haya asociado esa relación entre el consumo de la carne y la presencia de enfermedades cardiovasculares. Y no la hay. nos pueden decir pues que el conocimiento es universal, que la investigación es universal, pero ya ustedes han puesto cosas que tienen que tenerse en cuenta y que son definitivas. Por ejemplo, la alimentación del animal, que origina aceites, etcétera, ácidos grasos, distinto. Segundo, el balance de la dieta nuestra es muy distinta a la dieta de los europeos y americanos, que es donde se han hecho los estudios. Yo diría que es como todo. El problema de cambio climático resulta que para nosotros está siendo de primera preocupación. Y para nosotros no debería ser el tema de primera preocupación, porque es que nosotros no generamos ese problema. En estos días hablaba con gente que está viviendo en Canadá, ayer nomás, y nos ponen a nosotros una campaña contra las bolsas de plástico, etcétera, contra las botellas de plástico, y me decían estas personas, aquí no se hace absolutamente nada a ese respecto. Nos ponen a nosotros, en este caso en Colombia, a decir todo eso, y aquí que son donde están los fabricantes y todo eso, no hacen nada. O sea, vos vas a los supermercados y compras alimentos ecológicos, todos empacados en plástico, en cosas de icopor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Absolutamente nada. Hay una serie que no sé si ustedes las han visto en Netflix y que yo pues quiero recomendar, que se llama Rotten. Esta va para la segunda temporada y hay muchas cosas, pues la caña, bueno, muchas cosas ahí que uno se queda, pero el último que me vi del agua sí provoca cualquier cosa. Es decir, llega uno a la conclusión que hay un propósito de dejar deteriorar los acueductos y contaminar las aguas para que las empresas puedan vender agua. Y no es solamente con casos en África que muestran aquí, sino en el mismo Estados Unidos, en Massachusetts. Bueno, y la segunda conclusión es que yo pensé que íbamos a tener un programa de más debate, pero es más o menos eso, de que el problema no es la carne como alimento. El problema, como en casi todos, son los abusos en el consumo de carne. Es el exceso. Tener una dieta moderada, tener una dieta diversificada en que se incluyan otros tipos de carne, pero también muchos vegetales, mucha fibra en eso. Es que es educar a la población. Y mire que es preocuparnos por otras situaciones, o sea, es que mire que yo no me puedo centrar solamente en la alimentación, sino yo tengo que averiguar en estas personas, los hábitos de fumar, promover la actividad física, revisar dentro de la alimentación qué hábitos de pronto no son adecuados y educar, o sea, lo que yo tengo que es educar a la población porque falta mucha educación en la parte de nutrición, pues igual que en muchos otros aspectos. Muy bien, y está la otra situación que es como decía el doctor Juan Carlos, que más que desde el punto de vista nutricional nutricional en el consumo de carne están otras actitudes filosóficas y éticas que lo llevarían a uno a repensar el consumo de carne. El hecho de que es otra especie viva
del planeta con el que hay que tener, no, solidaridad no es el término, sino compañerismo, no, tampoco, o sea, somos especies vivas que estamos aquí todos juntos. También pues con la gran cantidad de tierra que se dedica a todo ello, ¿cierto? Deforestando, etcétera. Sobre eso vamos a hablar en el próximo programa, que es sobre la huella ecológica de la producción de ganado. Entonces, ese va a ser un nuevo programa. Yo creo que son dos conclusiones muy importantes. Quitamos un poquito los demonios que hay y los prejuicios sobre el consumo de carne. Y yo pienso que es algo también cultural. Por ejemplo, aquí la corrida de toros más que ha desaparecido más que por actos violentos, es porque culturalmente la juventud no le va poniendo cuidado a eso, no le gusta. En este sentido, pues, de ver a los otros animales como compañeros en este planeta y en este viaje. Yo les doy los agradecimientos por habernos acompañado. Creo que fue muy, muy importante este programa para quitar tanta prejuicio que hay alrededor de este tema. Y los dejo para que se despidan de nuestra audiencia. Bueno, como recomendación nos debemos basar como por la evidencia científica, no por los comentarios, por las nuevas tendencias que a veces no tienen un fundamento científico, entonces las modas, sino que recurrir como a las fuentes pues científicas o a los profesionales que nos pueden orientar más frente a qué es lo que debemos comer, cómo nos debemos alimentar. Hasta el momento realmente el consumo de carne no está satanizado, o sea, no se ha relacionado directamente con problemas de salud. Es más, dejar de comerla no se ha visto que tenga un mayor beneficio que consumirla. Entonces lo que tenemos es que moderar la cantidad, moderar la frecuencia en la semana, variar por otras carnes. Y no olvidar, como decía el doctor Juan Carlos, tenemos unos grupos que son vulnerables, los niños, los adolescentes, las gestantes, las lactantes, en quienes debemos vigilar muchísimo el consumo de carne, ser muy cuidadosos con las recomendaciones que vamos a hacer, incluso más promoverlo pues que satanizarlo, y variar por otros alimentos también, que es fundamental. A mí sí me gustaría decir que nosotros en 100 años pasamos de ser un país agrario a un país en vía de la industrialización. En ese sentido, destruimos o ignoramos la familia campesina. Les quitamos las tierras, les robamos sus valores, la manera como se han alimentado ancestralmente, su cultura. Todo esto trae unas consecuencias tenaces en cuanto a la nutrición, porque se volvieron dependientes de los alimentos que podamos proveerles como sociedad. Es allí donde hay un origen muy real de la real estado nutricional de una población. Entonces eso yo creo que es parte que hay que revisar también y que nos debe preocupar como universidad, el manejo de las tierras, la tenencia de la tierra, etcétera, rescatar la ancestralidad campesina. Ya las huertas desaparecieron. Sí, yo también agradezco muchísimo haber compartido la mesa con el doctor y con la doctora. Me parece un tema bastante interesante. Mi última reflexión sería que nosotros como país todavía estamos muy atrasados, abandonamos el campo, pero abandonamos el conocimiento. En estos momentos no sabemos realmente cuál es el impacto que tiene nuestra dieta sobre nuestra salud, porque desafortunadamente nos basamos más en estudios, a otras condiciones totalmente distintas y creemos que eso es aplicable a lo nuestro. Y la verdad es que no es así. Y tenemos información que demuestra que nuestros alimentos tienen unas características totalmente distintas a la de los americanos y los europeos. Nuestros hábitos de consumo son diferentes y por lo tanto no podemos comer cuento. Hay que comer bien y balanceado y no comer cuento. Muy bien, muchas gracias. Yo solamente para decir que entonces la doctora Albanelli, además que se iba construyendo sus tablas propias de acuerdo a su experiencia y que es a nivel de país donde no tenemos estos referentes.
Exactamente. Muchas gracias y esperamos a nuestra amable audiencia para otro programa radial de Agrocampus, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Buenas noches. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.